Hola, queridísima familia del Observador de la Actualidad. Buenas noches. Una alegría estar aquí con ustedes un martes más de Inspira Corazón. Y bueno, pues hoy tenemos un invitadazo desde Costa Rica, el padre Carlos Francisco Vera, que viene a platicarnos, bueno, de una mujer que va a trascender a la historia de los corazones de toda la eternidad, Conchita Armida, y vamos a estar platicando con él, que hay tanto que platicar de sus obras, de ella. Así que pasen la voz, conéctense, estamos totalmente en vivo desde el Padre, desde Costa Rica. Y bueno, Padre, una gran alegría tenerlo aquí en Inspira Corazón. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, para mí es un placer y un honor compartir con ustedes pues algo sobre Conchita, nuestra beata. Estamos muy contentos siempre de poder hablar algo de ella. Gracias, Gaby. Así es, Sí. Padre. Y bueno, pues les comparto, familia, yo tengo un gran amor a Conchita Armida, a las obras de la Cruz, porque parte de mi familia, pues desde que yo era niña, un tío, abuelo, pertenecía a las obras de la Cruz, Alfonso Navarro Castellanos, y yo crecí viendo, pues desde muy niña, a Conchita, al padre Félix, y de verdad para mí es una gran alegría, Padre, tenerlo. Y bueno, padre, platíquenos de Conchita Armida hay tanto que platicar de esta beata tan maravillosa que Dios nos regaló en estos tiempos. Creo que sí hay mucho que decir. Hay muchos aspectos, pues algunos conocidos, otros un poco más desconocidos, que pueden ir iluminando la vida pues de los cristianos de hoy. Yo cuando voy leyendo cosas de Conchita pienso, esta mujer estuvo hecha para el siglo XXI, aunque su mensaje fue dado entre el siglo XIX y el siglo XX, pues la espiritualidad de Conchita es muy actual. Sí. Es sobre todo una figura laica, ¿no? Y los papas han insistido que es el tiempo de los laicos. Entonces, pues Conchita nos viene a hablar de muchos aspectos interesantes. Es una vida riquísima, llena de matices, llena de retos, diría yo, pues como puede tener hoy una persona como tú y como yo. Entonces, pues es inspirador. Sí, Y bueno, yo quisiera, escogí este tema, ¿no? Una mística con los pies en la tierra. así es, Eh, padre. a mí me parece que cuando oímos la palabra mística, siempre pensamos en algo que está por allá elevadísimo, que sí está, porque en realidad, miren, para definir correctamente lo que es un místico, tenemos que pensar en algo que está imbuido o mezclado o metido en el misterio. En el caso de los místicos católicos, pues están metidos en el misterio de Dios, que hay más complejo y más, pues, divino que estar metido en el misterio de Dios, del cual apenas podríamos decir algunas palabritas. Bueno, entonces pensar, un místico nos hace de puente entre ese misterio divino y lo nuestro. Y Conchita esencialmente es una mujer que sabe decir las cosas de ese misterio con nuestro lenguaje. Yo, a ver cómo cuando empiezo a pensar que ella nos pone al tanto de las cosas más sublimes, porque verdaderamente sus escritos son eso, con un lenguaje que a veces es sublime, pero a la vez también lleno de humor, con unos matices maternales. Entonces, miren, sobre todo Conchita, yo pienso así, es una mística que entendió perfectamente, bueno, hasta donde una mente humana puede entender, porque lo entendió con el corazón más que con la cabeza, el misterio de la encarnación del verbo, ese misterio del cual apenas podemos balbucear algo. Ella lo entendió. De hecho, es su misterio, es una mística de la encarnación, que fue su gracia central. Entonces, miren, lo primero que yo diría de ella, que fue una mujer de su tiempo,
por un lado, pues una persona que estuvo encuadrada en unos parámetros, digamos, sociales, económicos. Conchita pues nace en una familia rica, sus papás eran dueños de haciendas, eran un hombre y una mujer pues muy centrados en lo suyo. El papá y la mamá, a pesar de tener pues un nivel alto, no permitían que sus hijos fueran flojos, vagos, irresponsables. Yo pienso que a veces a veces, ¿verdad? Hay siempre excepciones. El dinero da muchas comodidades y piensa uno, si yo puedo hacerlo, lo hago, pero es mejor que lo haga alguien si yo le pago. Entonces, los papás de Conchita eran un hombre y una mujer llenos de interés por sus hijos para formarse. Y yo pienso que lo que más les gustaba a ellos es que sus hijos no se sintieran por encima de nadie. Y ya hemos hablado, ¿verdad? Tenían una capacidad económica muy grande, eran dueños de haciendas, tenían a su servicio montonales pues de peones, de sirvientas, de ayudantes. Y miren, Conchita dice, yo no quiero leerles muchas cosas para que no sea aburrido, pero ella escribe cosas deliciosas. Dice, mis padres se llamaron don Octaviano de Cabrera y Lacabex y doña Clara Ares Rivera, los dos de San Luis Potosí. Ahí se casaron y nací yo. De 2 hermanos que vivimos, yo fui la séptima. Una familia de 12 hijos. Wow, padre. Mi padre había anunciado que yo nacería el día de la Inmaculada y que sería mujer, y así fue. Y aquí esta nota, miren qué interesante. A mí me interesa esto. Ni a mi padre ni a mi madre les gustaban los melindres. De 6 años me subieron al caballo sola, de 6 años. Y la primera vez se espantó sobreparado y me caí. Acto continuo, sin dar importancia a mis lágrimas, mandó mi padre que me tomara un vaso de agua y otra vez arriba. Así les perdí el miedo yo a los caballos, llegando a tener hasta vanidad de montar los más briosos y otros que tiraban a las personas. Entonces, miren, aquí hay un dato importante. Pues, Sí. aquí está hablando del papá en concreto. El papá, a los 6 años, no tuvo el horror que a veces los papás tienen con los niños. Ay, cuidarlos, que no les pase nada, que no les dé el aire. No, niña, te caíste del caballo, vasito de agua, vuélvete a subir. Porque si no haces esto ahora, te vas a volver una miedosa. Y yo no quiero una niña miedosa. Entonces, esta era algo, y mire, el papel de la mamá, el papel de la mamá. Mi madre tuvo mucho cuidado en la formación de mi corazón, en corregirme, en humillarme, en hacerme amar la pobreza y en evitarme toda clase de amistades que no me convinieran. Era una santa. Bueno, a ver, ustedes piensen en una mamá que está atenta a educar el corazón de los hijos. Ella habla de su experiencia, pero así sería con todos. Ustedes piensen en una mamá que está atenta para humillar al hijo, para que no sea un vanidoso, un creído. Yo me imagino que teniendo la comodidad y la capacidad económica que tenían, si esta niña no hubiese sido educada así, Sí. pues no hubiera sido una santa como lo fue. Hubiera sido una mujer vanidosa, porque tenían todo. Yo pienso, llegaban a las haciendas, hoy corrían todos los peones a ayudarles, acá a que la niña no levante nada, pues hubieran sido unas personas no educadas. Y los papás les educaron lo exterior y lo interior. Ella dice, en las rodillas de mi madre aprendí a amar a María. Ella me enseñó a invocarla, a amarla con todo mi corazón. Muy temprano sembró en mi alma la semilla de la devoción. Jamás me dejó a mí, mi madre, sola. Ella era mi amiga. Así es que en todas las épocas de mi vida la busqué hasta que se murió. Bueno, ella dice la resolución de la madre como una amistad.
yo aquí subrayo una cosa. Qué importante es, pienso, para los que son papás y mamás, ¿no? Que Sí, que los hijos los vean orar. Santa Teresa de Lisieux también habla de esto. sí. Dice, yo veía orar a mi papá y pensaba, así oran los santos. La niña pensaba eso. Conchita vio muchas veces a su papá y a su mamá Ahora, orar. fíjese, padre, ahorita que dice eso rápidamente, qué importante pues es el núcleo familiar, ¿no, padre? En muchos Claro, santos vemos también a San Juan Pablo II, ¿no? Cómo los padres inculcar la oración y el testimonio de una vida de las virtudes, ¿no? Porque como bien dice, pues Conchita hubiera podido crecer como una niña con súper todas esas mimada. habilidades, superficial y todo eso, pero cómo a pesar de todo eso, los papás lograron inculcarle todas esas virtudes y eso es un gran ejemplo también para las familias de hoy que muchas veces dejamos a nuestros hijos que crezcan, que se desarrollen sin todas esas virtudes y qué importante es cuidarles el corazón. Claro. Sí, bueno, hay unos aspectos que uno puede pensar, eran aspectos de la época. En parte sí, pero miren, la vanidad, el egoísmo no tienen época. ¿Eh? Claro. Una persona que nunca es contrariada de nadie. Ay, pues, ¿qué les digo yo? Miren, nosotros, gracias a Dios, crecimos en familias grandes, en donde pues tenías un lugar en aquel concierto. Hoy son un niño y una niña, el monstruito y la monstruita, que hacen siempre lo que quieren. Bueno, Sí, sí. hay que decir que la educación de los papás, en el caso de Conchita, pero es en el caso de cualquier persona, es fundamental. Sí, Conchita va a hablar de esto también. Ella vivió pues en un conjunto de familia muy grande, como por ejemplo creció entre muchos hermanos, y entonces a ella le tocó pues que la hermana mayor, Emilia, era una hermana que a los 17 años se casó, cuando Conchita era una niña, y todos los demás eran hombres, arriba y abajo, bueno, hasta Clara, su hermana, que era 5 años menor que Concha. Entonces le tocó una vida pues muy divertida en cuanto que ella le encantaba jugar con los hermanos. Y con sí, los hermanos pues han de haber sido latosísimos. Ella escribió esto bonito que escribe aquí, dice, crecí entre mis hermanos y jugaba a las mulas, a cosas de hombres. Pero a pesar de 1000 planes de Satanás, el Señor me guardaba de una manera admirable. Me pusieron el sobrenombre de Inocencia y yo me enojaba. Claro, Concha era muy sencilla, muy simplona, yo creo, y le decían Inocencia, era muy candorosa. Creía que quería decir tonta, pues los hermanos han de haber tenido esa intención, seguro, porque se burlaban de mí. ¿Cuántos beneficios le debo a mi Jesús que jamás podré agradecerlos lo bastante? Me enojaba con mis hermanos, peleaba con ellos, desobedecía a mis padres, me cogía el dulce o la fruta, decía mentiras, en fin, fatal en temporadas. Luego me componía y otra vez a ofender a mi Jesús. Bueno, es la experiencia de una niñez normal, sí. ¿verdad? Revoltosa, de juegos, de brincos, y aquí Conchita dice que su hermana Emilia se casó cuando tenía 6 años. Entonces, Emilita era muy femenina, muy de los bordados y de la musiquita. Y Concha no, pues Concha le tocó, como quien dice, compartir con la raza más brava. Y Con los hermanos. pues con los hermanos. Sí, Pero esto, bueno, Conchita tiene un espíritu femenino tremendamente desarrollado. Pero por otro lado, se puede decir que en ella se complementó como un espíritu, podríamos decir, viril, ¿verdad? De lucha, de no dejarse, de estar, de fuerza. de fuerza, Sí, que bebió con los hermanos. Bueno, y yo creo que este ambiente familiar se complementó también con su grandísimo amor a la naturaleza. Qué importante. Por eso yo digo, Concha, todos los aspectos que tiene, ay, pues esta parece que fue para el siglo XXI. Ahora que el Papa nos ha hablado
tanto de la ecología y que debemos preocuparnos. Bueno, Conchita habla de la belleza del campo potosino, a donde iban o de Guanajuato, donde iban a las haciendas, Sí. las grandes caminatas a caballo, los ríos, las montañas llenas de pinos, los animalitos salvajes. Bueno, siempre, siempre expresa. A mí la naturaleza, como la música, esos dos aspectos, siempre me llevaron a Dios. Entonces es una gran sensibilidad, pero es también un gran amor por un lado, a lo creado por Dios, como es la naturaleza. Qué importante es que a veces nosotros hemos descuidado que la naturaleza es una obra portentosa de Dios, que la hemos explotado. Yo digo, esta pandemia nos ha llevado a pensar en de qué manera nos relacionamos con la naturaleza, si Claro. realmente nos lleva. Conchita nos da esa nota, esa nota de hay que buscar siempre que esta obra de Dios no solamente se preserve para las nuevas generaciones, sino cómo la mejoramos en lugar de empeorarla. Y por eso yo digo que es una mística para estos tiempos. Y luego miren, una de las cosas importantes es por la manera de ser de cada persona. Usted, señora, usted, joven, usted, señor, tú te has preguntado, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué mis inclinaciones soy así? Yo en algunas ocasiones que he tenido trato con personas, a veces se duelen por las inclinaciones, por las cosas que han tenido desde niños. Yo creo que es un misterio, porque una gente desde niña puede despuntar con un grandísimo amor a Dios, una conciencia. Yo también he leído muchas veces la experiencia de Teresa de Lisieux de Historia de un alma, y ella dice, yo desde los 4 años, eso dice ella, desde los 4 años, creo no haberle negado nunca nada a Dios. ¿Cómo una persona puede tener esa conciencia? Bueno, pues Concha fue de estas. Concha Sí. nos dice que desde niña, le encantaba la soledad, sufría con el ruido y que me quisieran llevar a paseos. Era contra todo mi modo de ser. Ojalá y siempre hubiera seguido así, dice, porque también le gustaron los paseos y las fiestecitas, ¿cómo no? Pero Cuando entró la adolescencia, padre. ¿perdón? Cuando Sí, entró la adolescencia. claro, cuando empezó a crecer y ahí le decían, qué buen cuerpo tienes, mira qué bien se te ve ese vestido. Pues yo digo, es un dato normal de una persona. Sí. Dice, pero la vanidad y en el mundo entraron más tarde a mi pobre corazón. Le tenía mucha devoción, de niña, está hablando de niña de 4 o 5 años. Le tenía mucha devoción a la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción, infundida por mi madre, y me encantaba lo blanco, lo limpio, no sé, o no encuentro palabras para explicar esto que sentía mi corazón. Es lo que yo estaba hablando antes, son las inclinaciones, la manera de ser, como despierta el corazón de una persona. Y luego anota un dato que nos deja sorprendido. Yo siempre que leo esto me deja sorprendido. La penitencia era mi felicidad desde que alcanzo a recordar. ¿What? La penitencia. Es decir, una niña que se abre al mundo del sacrificio voluntario y libre por amor. Es un portento. Miren, por todas estas cosas, la vida de Conchita vale la pena conocerla. Es decir, Dios quiere que haya algunos hombres y algunas mujeres que nos iluminen, que este misterio puede ser comprendido hasta por un niño, aunque a nosotros se nos haga difícil. Yo he trabajado mucho en este aspecto, porque Conchita tiene una misión que, pues que se desarrolla en las obras de la cruz, ¿verdad?
Es decir, hacer conocer al mundo el valor del sacrificio. Y ella lo fue comprendiendo desde niña, que es un tema difícil, ¿eh? No crean Sí. que es sencillo, porque queremos ver, no, bueno, pues Dios tiene unas palabras muy fuertes y la ha dicho a través de Conchita. Y luego miren, pero está metida en una envoltura normal. Es lo más bonito. Conchita reúne esas dos cosas. Una mujer normal, normalita, pues monona, ni tampoco así guapísima. Mona, una muchacha mona, con unos ojos azules muy bonitos, con un buen porte, alta, espigadona, pero pues tampoco era así como que guau, guau. No, una muchacha normal que luego va a tener pues la suerte de encontrar un muchacho. Conchita siempre va a agradecer ese detalle de parte de Dios. Un muchacho, pues, a ver, lo voy a resumir. No era de su categoría social, no era de su círculo de amistades. Estaba, como decimos los mexicanos, en otro nivel. Y sin embargo, a los 13 años lo conoce ella en un baile. El muchacho le habla de amores y le dice que si ella no la querrá en el futuro, él va a sufrir mucho. Y Conchita, que tenía un corazoncito muy sensible, le dice, no, joven, no, no, ¿cómo cree? Yo sí lo voy a querer, pero no sufra por tan poca cosa. Y bueno, se hacen novios así como de adolescentes, y uno puede pensar, pues qué madurez había ahí, ninguna, realmente, pero fueron creciendo en ese noviazgo, siéndose fieles el uno al otro. Conchita tuvo muchos pretendientes, aparte de ese muchacho, y luego, pues, ¿qué sucedió? Pues que Dios quiso que los dos encontraran la vocación al matrimonio, uno con el otro. Y también, les digo yo, estudiando la vida de Francisco, pues nuestro Señor se lo escogió para que Conchita realizara plenamente su misión de ser mística y apóstol en la tierra. Se lo regaló. Ahora el marido pues también se esforzó y tenía sus filos. Pancho era un muchacho muy bueno, pero era celoso, era exigente, le gustaba vestirse más que a la señora, ¿verdad? Le gustaba andar de pipa, bastón y guante, pero era un hombre absolutamente respetuoso, educado. Oiga, ¿cómo importa la educación en una relación? Nuestro Claro. fundador, el padre Félix, decía, a ver muchachos, la educación es la mitad de la santidad. Así de plan. Una persona educada no avasalla, no critica, no ofende, no lastima, no por educación. Ahora lo demás ya es virtud. Bueno, Francisco es un hombre que le va a dar a Conchito un espacio maravilloso, primero para que realice su vocación como mujer y madre, pues 9 veces fueron padres. Le va a dar un espacio para que ella sea también una persona con el desarrollo individual, porque a veces hay maridos muy buenos, pero quieren que la señora sea el florero de su casa y llevarla acá y llevarla allá y que no se separe un minuto. No, Pancho le respetó su individualidad y qué bien le fue, ¿eh? Porque además Conchita era una mujer inteligente. Entonces, miren, cuando yo digo Conchita tenía los pies en la tierra, se dice porque los misterios sublimes que vivió en sus gracias místicas los aterriza con la relación con su esposo, con la relación con sus hijos, con la relación con los sacerdotes y con su relación con su apostolado. Entonces, bueno, nuestro Señor permitió, a ver, porque ya en algún momento de su vida, Conchita, que era muy intensa en muchas cosas, pues una vez le reclamó a nuestro Señor diciéndole, ay, ¿cómo? ¿Por qué me casé si yo quería ser toda tuya? Y nuestro Señor le dice, a ver, espérate, toda mía ya eres,
pues hasta en el pecho te grabaste mi nombre. Ajá. No, pero es que yo no sabía que era religiosa. No, no, no. A ver, no te confundas, no le dices esas palabras, pero casi. Padre, Tú, una pregunta, ¿qué edad se casó Conchita? Conchita se casó muy joven, de 22 años y meses, 22 años y 11 meses. O sea, era jovencita y Pancho le llevaba 3 años. Ah, pues Era, más. sí, pero era una mujer que, a ver, yo calculo, cuando ella se casó, pues era una muchacha con mucha ingenuidad, mucha sencillez. Ella va a hablar que no sabía del matrimonio, las cosas estas que se tienen que vivir, porque no le decían, porque era una mujer muy candorosa. ¿Eh? Yo digo, no ignoraba los misterios de la vida porque pues vivía en el rancho y ahí ve uno a la vaca y al toro, al caballo y a la llave, etcétera, pero ella pensaba pues que en los hombres, en el hombre y la mujer era distinto. Entonces, Pancho fue absolutamente respetuoso. No solo respetuoso, sino que fue, en cierto sentido, el que la acompañó en ese descubrimiento de la sexualidad humana. Y entonces por eso ella decía, jamás mi marido abusó de mi inocencia. Pues tenemos que reconocer que era un hombre excepcional. Al revés, fue delicado con ella, interesado en no hacerla pues sufrir en ningún momento. Y pienso, ¿verdad?, que Conchita fue inmensamente feliz en su relación con ese hombre. Les voy a decir también por qué. Porque la tomaba en cuenta para, para todo. Le pedía consejo para su negocio, le pedía consejo para que si, oye, ponemos este mueble ahí, lo ponemos allá. No, pues donde tú quieras. No, jamás prescindió de su consejo. Yo digo, pues los maridos Le dio deberían su de ponerse lugar, las ¿no? pilas. Pues sí, pero a ver, yo digo, es lo más inteligente que una persona puede hacer. Yo te escojo a ti para que vivas Porque en conmigo. esos tiempos eran, padre, en esos tiempos eran diferentes. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Cuando Pues se estamos casaron. hablando, se casan en 1884. Claro, la mujer en Sí, 1884 no contaba para nada. Así nada. es que les voy a decir Sí, una sí, cosa. Ellos dos, porque él también fue un adelantado a su época. Conchita claro. le agradece al marido haberle dado el trato que le dio. Y pues el hombre fue feliz porque yo estaba diciendo que, a ver, yo escojo a esta señora y luego no la pelo para nada ni le pregunto nada. Oye, no, la escogí para que fuera mi compañera de vida. Y en ese sentido, ellos dos, ellos dos enseñan cómo debe ser un matrimonio, ¿eh? Con un respeto y con un amor, pero también con una confianza, porque Conchita algunas veces puso en su lugar a Pancho, algunas veces le entraron unos ataquitos de celos y la otra dijo, oye, no, 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 ¿qué te pasa? Pues, ¿quién crees que soy yo? Ah, ubícate. Y Pancho dice ahí, bueno, yo he escrito todo eso en algunos libros, Sí, y dice Conchita que luego ya como que le caía el 20 como decimos en México, o sea, se daba cuenta y entonces se avergonzaba, lloraba y le pedía perdón. Y decía, olvídalo, no me lo tomes en cuenta, porque le daba miedo que la otra se resintiera sí. y no se lo tomaba en cuenta. Pero bueno, también subrayar estos aspectos para decirles que ni crean que porque los dos eran muy buenos el matrimonio ya estaba hecho y cuajado. No, tuvieron que Claro. batallar. Luego la familia de Pancho pues fue bastante desagradable con Conchita y Conchita tuvo esta inteligencia. En lugar de decir, ay, tu mamá es una necia, mira, tus hermanas qué mal gusto tienen, siempre se meten en lo que no es importante. No, en lugar de hacer eso, ella se propuso una cosa inteligente, se las ganó, se las ganó. ¿Cómo se gana uno a una persona pedante, chocante, soberbia? Pues siendo humilde,
claro. siendo empático, Amable, amable. Entonces, miren, eso es encarnar los valores cristianos. A claro. ver, la suegra es una impresentable, la suegra. Y ahora yo me voy a poner a pelear con ella a sartenazos. No, pues no, fue muy inteligente, se humilló, le pedía perdón, le decía, ay no, a ver, Petrita, no te preocupes, se llamaba doña Petra. Imagínate, padre. Sí, entonces pues es muy bonito, muy interesante ver cómo de las cosas sencillas de cada día, nuestro Señor va sacando maravillas cuando se le responde. Bueno, ahora vamos a entrar, para que no se vaya todo el tiempo en esto, en la parte mística. Bueno, Así es. Padre, rápidamente nomás déjelo mando porque hay mucha gente que lo ha mandado saludar y luego, sí, dígame por usted. déjeme, le mando, bueno, Libertad Castro, Padre Dios lo bendiga, saludos, Verónica Renovato, Teresa García Jacome, gracias Padre, hermoso, de Ciudad de México, Ceci de la Cruz, excelente Ándale, tema, saludos, María Elena Zambrano, Marta Ávila, nuestra querida Martita, saludos, Martita, Gaby, saluda. qué regalo verlos. Gracias, amiga hermosa. Zaida, saludos a Zaida. También por acá lo mandan saludar Laura García. Hola, amiga desde Monterrey. Qué interesante tema. La vida de Conchita Armida. También por aquí nos piden algún consejo para jóvenes, pero ahorita le comentamos al padre. Telma Valdés también lo mandan Ajá. saludar de la Espiritualidad de la Cruz de Monterrey. Roxana Macedo, bueno, mucha gente de Monterrey también, saludos, padre, desde Monterrey, gracias por sus enseñanzas. Padre Carlos, siempre es un regalo escucharlo hablar de Conchita, muchas gracias. Saludos, Padre Carlos, desde Monterrey, siempre es un privilegio escucharlo. María Elena Zambrano también. Leticia Becerra, gracias, Padre. Saludos con mucho cariño, padre. Familia de la Cruz, mire, padre, de Monterrey también están conectados. Mucho Un gusto. saludo a toda la familia de la Cruz, desde donde nos estén viendo. Marta Laura, saludos, padre, gracias. Marichu, saludos desde Mexicali. Bueno, síganos escribiendo, ahorita vamos tratando de pasarle todos los mensajes desde donde nos están viendo, pero bueno, vamos a seguir porque la verdad es que la vida de Conchita Armida es apasionante, padre, todo esto y sobre todo, como dice, llegar a la parte mística, ¿no? A este proceso tan profundo que fue teniendo. Sí. Bueno, yo quiero, antes de entrar en la parte mística, que es interesantísima, quiero decir que todo esto que está lleno de, pues, no sé cómo expresarlo, de algo divino, porque es la irrupción de la vida de Dios en una persona que se manifiesta de una manera poco común, extraordinario, por eso también la estudiamos, está tejido en la maternidad de esta señora. Tuvo 9 hijos. Sí, Ustedes pueden pensar, bueno, yo tuve una familia de 9, somos 9, y yo veo a mi mamá, pues qué batalla, de verdad, y al papá estar todo el tiempo volcado en eso. Y yo creo que Conchita vivió su vida mística tejiendo, así, tejiendo el ser madre, estando organizándoles a los niños la piñata, el canto, cambiando los pañales, amamantando, subiendo y bajando con ellos al hospital porque se enfermaba, porque se cayó, porque le dieron una pedrada. En eso tejió la vida divina. Qué maravilla que podamos decir, no era una santa que se retiró al convento y que estaba todo el día delante del Santísimo. No, para que Conchita estuviera delante del Santísimo, que lo tenía en su casa por un permiso especial, eran sus tiempos de descanso y de sueño. Entonces es extraordinaria en ese sentido.
Bueno, nuestro Señor le fue regalando, primero le dice, cuando Conchita le reclama, en eso me había quedado, oye, ¿por qué no me fui yo de religiosa si yo quería ser toda tuya? Decía, a ver, espérate, no te fuiste de religiosa porque no quería que tú fueras religiosa. Yo quería que tú te casaras, le dice estas palabras, ¿verdad? Para mis altos fines y para que el mundo conozca que el matrimonio no es incompatible con la santidad. Bueno, pues es un dato para el siglo XXI. El Claro. matrimonio no es incompatible con la santidad. Si estamos llamados todos a eso, bueno, Conchita tuvo que entender, porque lo tuvo que entender, que el tálamo nupcial era un altar de ofrenda. Lo tuvo que entender así, cuando había pues una cosa negativa hacia el matrimonio, ¿verdad? Entonces nuestro Señor quiere regalar ese ejemplo. Y luego, los dones que le da como mística, pues se graba en el pecho como un acto de amor hacia Jesús. Le quiere decir, mira, yo te quiero pertenecer, por eso nosotros tenemos esto siempre aquí en el pecho, Sí. recordando ese hecho. Te quiero pertenecer, aunque sea como los animales, porque ella había visto eso en las haciendas, ¿no? Que Qué intenso eso, padre, ¿eh? Me encanta. es intensísimo, pero miren, pero los santos hacen cosas intensas. Sí, todos, todos. Y yo digo, no nos debemos más que de agradecer porque dijeron, pues no le dio miedo, no le tembló la mano. Es bárbara cuando escribe y con una navaja de callos me rajé, pues es una mexicana muy rajada. Se rajó Claro. el pecho y luego con unas tenazas abriendo se los quemó. Santo Dios, qué valor, qué valor. Qué Y fuerte. además, qué amor, porque eso lo llevó el amor. Y una vez, es un tatuaje, ahora nos hacemos un tatuajillo, bueno, nos hacemos los que se hacen, ¿verdad? Ella se tatuó a sangre y fuego. Entonces ella dice que nuestro Señor vio con agrado aquel hecho. Y que ahora sí me empezó a hablar claro. Y nosotros decimos, no, más bien ahora tú empezaste a entender claro. Y entonces empieza ahí, vamos a decir que se coloca en un estado en donde empieza a desarrollar una sensibilidad tremenda hacia la voz de Dios. Entonces empiezan los dones místicos así como en cascada, ¿verdad? La visión de la cruz del apostolado, que es el símbolo de toda la espiritualidad, en donde nuestro Señor le va a decir, mira, esa cruz del apostolado es el signo y está ahí todo. Estúdienla. Entonces, como quien dice, le da al principio todo, empezando a construir la casa por el tejado. Estudienla, ahí está. Y luego ya empiezan las obras. El apostolado de la cruz, una obra grande, que va a ser grande, que está siendo grande, flexible, que ayuda a las personas a entender el amor, porque es lo que ayuda el apostolado de la cruz, que Dios me ama y que mi cruz es salvadora. La de él ya salvó, ahora la mía también. Y la mía se une a la de él. Y luego empiezan las religiosas de la cruz, mujeres contemplativas, para que pues ensayen, porque son ensayos, ¿verdad? De cómo hacer para agradar totalmente al corazón de Jesús, diciéndole, aquí descansa porque nosotros vivimos, mira, en armonía de comunidad. Esa es la idea, ¿verdad? Sí. Adorándote todo el tiempo, haciéndote caso a todo lo que tú dices. Pues ándale, mujeres que si viven su vida de entrega, serán santas. Así lo prometió nuestro Señor. Y luego viene pues la alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús, una obra esencialmente laical, en donde pues las que pertenezcan y los que pertenezcan a esa obra podrán decir, tenemos el privilegio de decir que Concha fue de la alianza, era la mamá de todas, pero vivió esa espiritualidad laical enormemente, que es ofrecer pues la vida de todo, ofrecerla para, pues así lo dice, a ver, ¿cómo lo dice? Para proteger el corazón de Jesús como una muralla, ¿verdad? Que en el fondo es el mismo mensaje del ángel que le da en las apariciones de Fátima, decir, a ver,
Yo amo por el que no quiere amar. Eso les enseña el ángel. Sí. Adoren por el que no quiere adorar. Sacrifiquen. Ustedes que entienden por el que no quiere sacrificarse. Entonces, Conchita en esa obra plasma esa idea porque nuestro Señor se lo pide. Bueno, y ahora me regreso a las gracias místicas. Conchita va a vivir, pues, los escalones de que hablan los grandes maestros. A ver, primero, esa gracia de pertenencia total, que es grabarse el monograma. Después vienen los desposorios. El desposorio no es otra cosa que una promesa explícita de nuestro Señor Jesús a un alma que le dice a esta, en este caso a Conchita, quiero unirme más a ti. Prepárate tú. A ver, yo me quiero unir más a ti. Purifícate. Entonces, todas las gracias tienen como finalidad la unión con Dios. Entonces, los desposorios son, ya estás aquí, ¿verdad? Pero ahora más. Prepárate. ¿Cómo se prepara una persona para eso? Pues Conchita, ya lo sabemos. Oración, penitencia, mortificación, entrega en el apostolado, caridad, vivencia de las virtudes. Y luego, después del matrimonio espiritual, todas tienen una implicación. Viene una promesa para ella, todavía de una gracia más grande. Bueno, los místicos clásicos, que eran Santa Teresa y San Juan de la Cruz, habían dicho que el último grado era el matrimonio espiritual. Y ahora resulta que esta señora recibe de parte de Jesús una promesa de una unión más grande. Ah, caray, más grande que el matrimonio. Sí, más grande. Y entonces viene la gracia de la encarnación mística, que cuando su director espiritual la estudia bien, que es Monseñor Luis María Martínez, que después fue el arzobispo de México, le va a decir, esta es su gracia central. Todo gira en torno a esta gracia. ¿Qué es la gracia de la encarnación mística? Pues es la unión profundísima del alma con su Dios, con Jesús, el Verbo encarnado, en donde Él, Jesús, le pide a esta persona en que estamos hablando de Conchita, le pide que lo ame como una madre ama a su hijo. Entonces, esta gracia mística tiene esa relación. Conchita ama a Jesús como a un hijo amado. Entonces, bueno, en la iglesia se había dado esto, sí y no. De esa manera, no. Entonces es, pues, un avance. O sea, se hablaba del endiosamiento del alma. Tiene una base escriturística. Sí. San Pablo hablaba, pues, de Cristo vive en mí, pero aquí estamos hablando de una relación materna. Sí, Porque, fíjese. ¿sí? Una pregunta, padre, que por acá también nos están preguntando. Las locuciones con Jesús eran, ella lo veía, ella lo escuchaba, eran locuciones interiores. ¿Cómo era ese diálogo con él? Miren, a ver, eso sí ha estudiado mucho. Padre Juan Gutiérrez estudió mucho eso. Las locuciones de Conchita con Jesús son de muchas maneras. Unas son, y ella lo explica, unas son interiores, es decir, están en el corazón. ¿Ustedes se acuerdan de aquel programa que se llamaba ZIP? Que era para mandar documentos, que los comprimías y luego los mandabas y luego ¡pac!, se abrían. Sí. Ella habla muchas veces que Dios depositaba en su corazón un zip, no le llama así, se llaman palabras esenciales, y que luego, a la hora de ponerse a escribir, se abría y empezaba a escribir algo que a veces ni entendía. Otras veces, por ejemplo, cuando está escribiendo las confidencias a mis sacerdotes, o anteriormente, vicios y virtudes, ella prácticamente dice que son dictados, y uno lee, dice, pues es cierto, ella, ¿de dónde podía sacar eso? Entonces son de muchas maneras. Por ejemplo... Una pregunta, padre, ¿lo llegó a ver físicamente así como Santa Faustina?
Eso yo iba a aclarar porque ya sé que nos da mucho morbillo saber eso. Miren, Nos están preguntando por acá que todo eso. sí, es que nos interesa saber porque nos gusta. Miren, muchas veces a Conchita le preguntaron, el padre Emil le preguntó, Monseñor Martínez, le preguntaron, bueno, usted diga, ¿ha visto a Jesús? Sí, lo he visto. ¿Y cómo lo ha visto? Mire, lo he visto con los ojos interiores. Lo he visto en visiones oscuras. Ah, caray, una visión oscura, luminosísima. Y lo he visto con los ojos de la cara también. Lo he visto de muchas maneras. Se me ha representado hermoso, vestido de blanco, con un broche de oro. Aquí ya le sale lo señora, con un broche de oro, con sus bucles caídos. Hay unas páginas preciosísimas en la autobiografía, en donde ella, porque tanto le decían, que le decían, describa a Jesús. Entonces hace una descripción entera, su porte, el color de su pelo, el color de la tez, el cuello, el color de los ojos, la barba, cómo iba vestido, todo, y da todo el detalle. Yo creo que cuando una persona, bueno, un místico así como este, pues Conchita veía con los ojos del corazón y con los ojos de la cabeza y con los ojos de la mente, porque estaba imbuida en la divinidad. Ella cuenta que cuando era una niña, como de 7 años, tuvo la primera visión, que vio a Jesús, ella estaba sentadita en el suelo y vio a Jesús vestido de un terciopelo morado, imagínenselo, como esos que están en las iglesias, el Señor nuestro Padre Jesús del perdón, Sí. y que entonces ella sentadita, y entonces se acercó Jesús, no le dijo nada, se sentó junto a ella y le puso su cabeza en las rodillas, él a ella. Entonces Conchita, yo le acariciaba los bucles del pelo y él me miraba y dice, jamás olvidé su mirada. Se me clavó en el corazón. Esto se llaman experiencias místicas. ¿Mm? Miren, otra experiencia mística que no es muy conocida, en 1895 va a comulgar, está ya viviendo, acaba de mudarse a la Ciudad de México, vivía en San Luis, y va al Sagrario Metropolitano, y entonces va a comulgar, entonces recibe a nuestro Señor. ¿Se acuerdan que antes las mujeres usaban velo para ir a la iglesia? Recibe a nuestro Señor, se recoge a orar y de repente empieza a sentir calor en el cuerpo y empieza a sentir que se ilumina por dentro, que se ilumina y que le sale la luz, y entonces empieza a ver que le sale la luz del cuerpo y se tapa y le dice al Señor, no me hagas esto, no me hagas esto, se me está viendo que estoy comulgando al sol. Entonces va a tener una experiencia fuertísima, y el padre Mir, que estaba todavía dirigida por él, dice, sí, esta es una gracia mística, se llama la purificación de la materia. Y después Jesús se le explica, mira, ¿a quién has comulgado? Has comulgado al sol, y el sol traspasa hasta el lodo. Así es que tú has sido purificada. Y le dice el director espiritual, esto significa que nuestro Señor la confirma a usted que está viviendo en humildad y pureza. Y a Conchita le da mucha vergüenza. Ay, no me diga eso, padre. Pues, ¿cómo no? Nuestro Señor te lo está diciendo. Son las gracias que preparan cada vez más la unión transformante. Entonces, miren, Conchita alcanza, digamos que para ella, el cenit de las gracias con la encarnación mística. Es decir, es, pues, como, usando un término actual, es como formateada por dentro para recibir al que es la vida y poderlo transmitir. Y a Conchita le daba mucha vergüenza que la gente la reconocía, es una santa, es una... Ay, se sentía pues apabullada con eso. Y Monseñor Martínez le decía, no, usted no se avergüence, pues ¿a quién cree que da?
usted a Jesús. Y luego nuestro Señor le decía, pues donde estoy yo está la pureza. ¿Qué quieres dar tú si estás llena de mí? Pues haz pureza. Y miren, también hay un aspecto muy interesante. Cuando el padre Félix andaba fundando a sus religiosas, trató a la madre Ana María Gómez, que fue la fundadora de las Hijas del Espíritu Santo. Y pues le habló de Conchita, le dijo, no, la señora Cabrera es una alma muy santa, porque ella tiene la presencia viva de Jesús. Y le preguntó a Anita, ¿y eso cómo es? Pues como una custodia lleva el Santísimo, así esta señora, por la gracia de la encarnación mística. Y la madre Ana María cuenta en sus escritos que cuando veía a Conchita, le daban ganas de arrodillarse delante de ella, pero pensaba, no, la voy a humillar, va a pensar que estoy loca, porque como ella iba a saber lo que el padre Félix me había dicho. Entonces, pero cuenta que, pues ese es, digamos, una persona que ha vivido en un contacto íntimo con Dios. Da a Dios. Conchita era, cuando el padre Félix la conoce, dice, es una sonrisa perpetua, está siempre sonriendo. En medio de las tribulaciones más fuertes, no pierde la sonrisa. Y es una sonrisa que no es una mueca, es una satisfacción, ¿saben de qué? De cumplir la voluntad de Dios. Entonces, pues bueno, es una mujer que nos acercó de una manera, pues sencilla, porque nunca dejó de ser lo que era una mamá, una abuelita, una tía, una cuñada, una suegra, nunca dejó de ser eso y fue una gran santa. Nos acercó al misterio de Dios, por eso digo, siempre con los pies en la tierra. Ella tiene esa expresión, con los pies en la tierra y el corazón en el sagrario. Los pies en el suelo y el corazón en Dios. Qué importante es para nosotros estos ejemplos. Nuestro Señor quiere dar, y eso Conchita lo dice en sus escritos, quiere dar siempre, siempre, siempre sus gracias. ¿Encontrará quien quiera recibirlas? ¿En Concha encontró quien quiso recibirlas? Sí. Yo por eso le digo, desde niña, y ella se hizo responsable. Hay veces que quería tirar la toalla, pues como cualquier persona, que decimos, ya, Conchita al final de su vida estaba sobrepasada de gracias y sobrepasada de sufrimientos. Y llegó a decir, ay, caray, al final de mi vida con Jesús como si no lo hubiera conocido. Parece que me abandonó. Y, sin embargo, pues estudiando la transformación que vivió, es que Jesús la quiso hacer la cruz viva, ¿verdad? Hasta el final ella vivió el misterio del abandono de Dios, que es un misterio tremendo, porque aunque sabía que no era verdad, vivía los efectos, es decir, Dios me abandonó y muere así. Es decir, su muerte es un salto en la fe. Es decir, a pesar de, y las palabras últimas que Monseñor Martínez le dice en su lecho de muerte, le dice, Conchita, aunque usted no lo sienta, Dios está aquí con usted. Ofrézcase. Entonces, el último acto en la vida de Conchita es la entrega generosa en la oscuridad de la fe. Qué ejemplo tan maravilloso. Así es. Ay, padre, pues qué maravilla. Mucha gente escribiendo, deje por aquí, no quiero... Dígame. Le están escribiendo de muchas partes de diferentes países del apostolado. Marta Palma, el padre Carlos transmite esa pasión por el amado como Conchita lo vivió. Felipe de Chicago lo manda a saludar. Amalia lo manda a saludar. Saludos, padre, desde Monterrey.
Y luego Gisele Vargas, saludos, padre, la apóstola de la Cruz de Costa Rica, excelente la charla. conozco. Silvia Montemayor, enséñanos a Conchita Mara Jesús. Juana González, saludos, padre, excelente plática desde Guadalupe, Nuevo León, de Alianza del Amor. Marta Palma, bueno, padre, pues ha sido un programa maravilloso, el tiempo se nos está acabando y ahorita, fíjese, cuando estaba acabando, lo estaba escuchando, realmente, pues padre, necesitamos hacer otro programa porque pues yo creo que ni un 10% abarcamos de todo lo que, tanto la vida, el testimonio, las obras. Lo mandan saludar desde Paraguay, de aquí Carmen Fernández, desde Morelia. Qué maravilla de vida y qué importante también darla a conocer, padre. Entonces, pues el tiempo se nos acabó en el programa Inspira tu Corazón, pero pues, ¿qué le parece si otro día para ir a lo mejor con una parte 2 o ya pasarnos a las obras? Por acá una pregunta que le hacían, decía que le digo, bueno, hay mucho dice... Conchita enviudó muy joven y dice que si después de enviudar su vida espiritual creció más. Es una pregunta, padre. Sí. Bueno, pues sí, porque ya viuda recibió la gracia de la encarnación mística en 1906, pero es un punto importante. Miren, por ejemplo, estudiar la viudez. Invíteme otra vez y yo con mucho gusto profundizamos algún tema, porque hay mucho que decir. Bueno, padre, pues podemos estar teniendo cada determinado tiempo para, yo creo que hay mucha gente que quiere conocer más de Conchita, de las obras de Conchita, de la espiritualidad de Conchita, padre, que creo, como le decía antes de empezar el programa, es una de las espiritualidades que en esta época, como lo hablamos, como laica, como mamá, como esposa, y cómo puedes, es un gran ejemplo incluso para esta época que estamos viviendo, esta gran espiritualidad. Mire, lo mandan saludar desde Uruguay, María José, gracias. Gracias, recién conozco esta santa mujer. Sí, María José es Conchita Armida Beata, hace 2 años, padre, o 3, la beatificaron. En el 18. En el 18. De por aquí, sí, por favor. Y bueno, mucha gente, ánimo, viva la cruz. Mucha gente muy contenta, padre. Así que, pues, padre, no nos despedimos. ¿Le parece si agendamos otra plática para ir como por etapas o por diferentes áreas de esta gran obra? Yo creo que es aparte una historia y una espiritualidad que invitamos a toda la gente que está viendo, que va a ver el programa, que busquen. Hay muchos grupos, ¿no, padre? Del apostolado, libros. Usted tiene sus propios libros también de Conchita. ¿Dónde la gente los puede encontrar? Pues los puede encontrar en la espiritualidad, en la editorial La Cruz de la Ciudad de México. Ahí y en línea busquen editorial La Cruz y hay algunos libros y ellos pueden mandárselos en donde estén. Ok. Bueno, familia, la verdad ha sido una alegría tener al padre Carlos aquí. Sé que nos quedamos como ahora sí que con ganas de seguir muchas horas, pero les prometemos que vamos a estar agendando para ir pues poco a poco conociendo. La verdad es una obra inmensa. ¿Cuántas obras fundó Conchita, padre? ¿7? Fundó cinco obras de la Cruz. Y bueno, sí, pero hay que ver todo lo que ha generado, que es la familia de la Cruz, ¿verdad? La familia de la Cruz. Y bueno, el apostolado que tengo grandes amigas que quiero muchísimo, y de verdad es increíble toda la riqueza que tiene pues toda esta espiritualidad de Conchita Armida, padre. Pues sí, yo también muy agradecido, mando muchos saludos, mi cariño, mi oración. Estamos caminando en el camino para ser apóstoles de la cruz, todos nosotros, pues les mando mis bendiciones con todo cariño. Gracias, padre. Bueno, pues entonces nos organizamos, padre, para tener otro programa
y seguir con una segunda parte y las que se necesiten, porque hay mucha gente que quiere conocer más de Conchita, que la va a conocer y de verdad les recomendamos que busquen sus libros, que busquen esta gran obra, El Apostolado de la Cruz. Y aquí vamos a volver a tener al padre Carlos Francisco Vera para seguir creciendo con todo este conocimiento, con toda esta historia y con toda esta espiritualidad. Claro que sí, Gaby, con mucho Gracias, gusto padre. y Nos mucho cariño. manda su bendición. Con todo cariño. La Gracias. bendición que Conchita le daba a sus hijos. Que el A ver. Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y del amor, guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchísimas gracias, padre. Gracias a toda Mucho la familia cariño. de la Cruz que estuvo conectada, Marta Ávila, toda la familia de Monterrey, de León, que nos escribieron, de Costa Rica y de todos los lugares que estuvieron escribiéndonos. A lo mejor algunas personas no alcanzamos a pasarla por aquí, varios mensajes, pero bueno, les prometemos que vamos a volver a tener al Padre aquí para seguir creciendo en esta hermosa espiritualidad. Así que bueno, padre, pues le mandamos todo nuestro cariño, muchísimas gracias y con todo gusto. Por aquí, si Dios lo permite, para seguir creciendo en esta hermosa historia y espiritualidad. Con el favor de Dios. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos, familia. Nos vemos el próximo martes en Inspira Corazón. Compartan este programa en sus grupos de oración, en WhatsApp, nomás le dan compartir en sus páginas. De verdad, increíble esto que nos compartió el padre y imitar también este gran testimonio de Conchita Armida de Laica. Así que muy buenas noches. Dios me los bendiga.